Capítulo 1. Redefiniendo el hogar como ecosistema vivo. Cuando pensamos en permacultura, la mente suele volar hacia campos abiertos, huertos extensos, gallineros en el fondo del terreno y árboles frutales que dan sombra a construcciones hechas con barro y madera. Pero la verdad más radical, y a la vez más esperanzadora, es esta. La permacultura no es un estilo de vida rural, es una forma de pensar. Y como toda forma de pensar, puede aplicarse perfectamente, incluso en un pequeño departamento de ciudad. ¿Qué es exactamente un hogar en términos de permacultura? Tradicionalmente, vemos el hogar como un espacio donde dormimos, comemos, almacenamos cosas y pasamos tiempo libre. Es un contenedor de actividades, más que un sistema vivo. Pero en permacultura, todo diseño, ya sea una granja o una cocina urbana, parte de una pregunta clave. ¿Cómo puedo hacer que este espacio coopere con los ciclos de la naturaleza, en lugar de competir contra ellos? Ese giro de mirada transforma todo. Un hogar deja de ser un lugar pasivo y se convierte en un ecosistema en miniatura, donde cada elemento puede tener múltiples funciones. Cada flujo, como el agua, el aire o la energía, puede ser aprovechado, y los residuos se convierten en recursos. Comenzar desde la observación. La primera herramienta de diseño permacultural no es la pala ni la compostera, es la observación. Te invito a mirar tu departamento con otros ojos. Pregúntate, ¿dónde entra el sol y a qué horas? ¿Dónde se acumula el calor? ¿Dónde fluye el aire? ¿Dónde hay humedad? ¿Qué tipo de residuos genero más? ¿Qué rincón nunca uso? ¿Qué tareas repito cada día? Estas preguntas no son solo curiosidades, son mapas vivos. Te muestran cómo funciona tu ecosistema diario. La permacultura no impone soluciones desde afuera, trabaja con lo que ya existe, reconociendo patrones y adaptándose a ellos. Y eso es fundamental en un departamento, donde el espacio y los recursos son limitados. Reconociendo los ciclos ya presentes. Aunque no lo parezca, en todo hogar ya existen ciclos naturales, aunque estén invisibilizados. Por ejemplo, el agua entra por una llave y se va por el desagüe. La comida entra por las bolsas del supermercado y sale como residuos. La energía llega en forma de electricidad, se usa, y luego se dispersa como calor. El aire entra por una ventana y sale por otra. El problema no es que estos ciclos existan. El problema es que están cortados. El agua se va sin reutilizarse, la comida termina en la basura, el calor se desperdicia, el aire no se renueva. La permacultura busca cerrar estos ciclos dentro del hogar. ¿Cómo? A través de pequeñas intervenciones que imitan los principios de los ecosistemas. Los residuos orgánicos se compostan. Las plantas aprovechan ese compost. Las plantas limpian el aire y dan alimento. Las zonas cálidas se usan para secar ropa o germinar semillas. Las corrientes de aire se canalizan para ventilar naturalmente. Tu departamento como un sistema integrado. Uno de los errores más comunes en el diseño convencional es la fragmentación de funciones. La cocina sirve solo para cocinar, el baño solo para higienizarse, el balcón solo para mirar hacia afuera. La permacultura te propone algo más rico. Cada espacio puede cumplir múltiples funciones, y cada función puede estar apoyada por varios elementos. Veamos un ejemplo. El balcón no es solo un lugar para fumar o poner plantas decorativas. Puede ser un mini huerto, un espacio de captación solar pasiva, un lugar de recolección de agua lluvia, si el edificio lo permite, un sistema de compostaje y además un refugio para ti o para polinizadores si incluyes flores nativas. O pensemos en la cocina. Allí puedes producir compost, hacer brotes comestibles, fermentar tus propios alimentos, germinar semillas, secar plantas medicinales, recolectar aguas grises y almacenar alimentos de forma eficiente. Incluso el baño, normalmente aislado del resto del hogar, puede rediseñarse. Con sistemas simples de recolección de agua de lavamanos, aromáticas que ayudan a limpiar el aire y materiales reutilizables en lugar de desechables. El rediseño como acto político y espiritual. Rediseñar tu hogar desde la permacultura no es simplemente reorganizar cosas, es una declaración de principios. Es decirle al sistema, yo no estoy aquí solo para consumir, estoy aquí para participar, regenerar y crear relaciones simbióticas. Y ese rediseño no parte de grandes compras ni reformas costosas. Parte de la observación, el pensamiento sistémico y la intención.
Porque en un mundo donde la desconexión es la norma, rediseñar nuestro hogar como un pequeño ecosistema es un acto de reconexión profunda. Ideas clave que dejaremos sembradas para los próximos capítulos. Todo hogar puede generar vida, no solo consumirla. Cada rincón tiene potencial múltiple, si se observa con atención. Los ciclos naturales pueden integrarse en espacios urbanos, aunque sean pequeños. La permacultura no es estética, es ética plus funcionalidad, plus relación con el entorno. En los próximos capítulos iremos desmenuzando cómo rediseñar cada área del departamento. Desde la cocina hasta el baño, desde el balcón hasta los pasillos. Todo puede formar parte de tu ecosistema regenerativo. Esto recién comienza. Capítulo 2. Energía viva. El sol como aliado silencioso del diseño. Imagina por un momento que cada rayo de sol que entra a tu departamento no es solo luz, sino una fuente de energía, de vida, de conexión invisible entre el exterior y tu espacio interior. El sol no es un invitado ocasional, es uno de los pilares de la vida en la Tierra, y en el hogar permacultural se convierte en un socio silencioso. El primer principio, observar la luz. El primer paso es sencillo pero transformador. Observar cómo entra el sol en tu hogar. ¿En qué momentos del día ilumina cada zona? ¿Dónde calienta más? ¿Dónde simplemente pasa y se va? Porque rediseñar un hogar con permacultura no empieza con muebles ni herramientas, sino con una comprensión profunda del flujo solar. Esta observación se convierte en una brújula para todo lo demás. Cuando sabemos cómo viaja la luz por nuestro espacio, podemos asignar funciones a cada rincón según ese comportamiento natural. Esto se llama zonificación solar. Una idea poderosa que evita forzar la naturaleza y, en cambio, coopera con ella. Zonificación solar en acción. Por ejemplo, el lugar más soleado de la mañana puede ser ideal para un mini invernadero de hierbas aromáticas o brotes. Ese rincón cálido de la tarde podría ser perfecto para secar ropa naturalmente, sin energía externa. Una zona que recibe sol durante casi todo el día se convierte en el lugar óptimo para las plantas más exigentes, como tomates o pimientos. Y una zona que no recibe sol puede usarse para almacenamiento, descanso o cultivos de sombra como hongos o helechos comestibles. Esto no es solo una cuestión de optimizar espacio. Es redescubrir que el sol no es un decorado que entra por la ventana, sino un motor silencioso del metabolismo del hogar. Eficiencia energética sin tecnología. Muchas personas creen que aplicar permacultura en el hogar requiere instalar paneles solares. Pero la verdad es que, en espacios pequeños, se puede aprovechar la energía solar sin infraestructura tecnológica. Secado solar de alimentos en bandejas junto a la ventana. Tomates, manzanas, hierbas. Desinfección de frascos y utensilios con calor solar directo. Cocción pasiva con ollas negras y bolsas térmicas caseras que concentran el calor solar. Reducción del consumo eléctrico al iluminar y calentar naturalmente durante el día. Y no olvidemos lo emocional. Un rincón soleado tiene un impacto directo en el estado de ánimo. La luz natural mejora la salud mental, regula el sueño y hasta disminuye la necesidad de calefacción artificial. Diseñar con el sol, no contra él. Cuando diseñamos pensando en el sol, no solo reducimos el consumo de recursos, también nos reconectamos con un ritmo más natural. Empezamos a ordenar nuestras tareas según los ciclos de luz, a cocinar en el horario más iluminado, a regar cuando el calor baja, a dormir con la oscuridad. Esto devuelve al hogar un sentido de ritmo biológico que muchas viviendas modernas han perdido. Vivir alineados con la energía solar nos hace menos dependientes del reloj artificial y más atentos al pulso real del día. ¿Cómo comenzar hoy? Sin excusas. Vives en un departamento pequeño, con solo una ventana. Aún así, puedes observar esa ventana durante 2 o 3 días y registrar los horarios y ángulos de luz. Colocar un espejo o superficie reflectante cerca para redirigir luz a otra zona. Mover macetas, sillas o mesas según las estaciones del año. Usar cortinas ligeras que tamicen la luz, pero no la bloqueen. Pintar paredes claras en zonas oscuras para maximizar la reflexión solar. Estos gestos no necesitan dinero ni herramientas, solo conciencia. Cierre. La luz como diseño invisible. El sol está en todas partes, pero solo lo notamos cuando lo integramos al diseño. Lo vemos reflejado en las hojas de nuestras plantas, en la sombra que cambia de ángulo, en el calor que ayuda a germinar una semilla.
Cuando lo tratamos como un recurso vivo, y no solo como un fenómeno pasivo, nuestro hogar se transforma en algo más que habitaciones y objetos. Se convierte en un organismo que respira con el ciclo del día. Y ese es el verdadero arte de la permacultura en espacios pequeños. Hacer que lo invisible trabaje para nosotros, sin ruido, sin esfuerzo, solo con intención. Capítulo 3. El agua no se bota. Captura, rehúsa y agradece. Si hay un recurso que se desperdicia sin pensarlo, es el agua. La abrimos, la usamos, la dejamos correr. Pero en el diseño permacultural, cada gota tiene valor, porque no hay diseño sostenible si no hay una relación consciente con el agua. Este capítulo es una invitación a reimaginar el hogar como un sistema hídrico en miniatura, donde el agua no entra para irse, sino para circular, nutrir y renacer. De drenaje a ciclo, entender el problema. La mayoría de los hogares modernos fueron diseñados para sacar el agua lo más rápido posible. Duchas, lavaplatos, lavamanos. Todo va directo al desagüe sin preguntarse nada. Pero ¿qué pasaría si empezamos a ver el agua como un visitante valioso, y no como un residuo? La permacultura plantea una idea simple pero radical. Capta donde cae, ralentiza su paso y úsala varias veces antes de dejarla ir. En un departamento, esto se traduce en acciones pequeñas, pero potentes. Como captar agua dentro de un hogar. Aunque vivas en un piso alto, puedes diseñar sistemas simples para capturar y reutilizar agua. Aquí van algunas ideas, y más importante aún, los porqués detrás de cada una. Recipientes en la ducha. Colocar una tina o balde donde cae el agua mientras esperas que se caliente. Esa agua puede usarse para descargar el inodoro, regar plantas o lavar pisos. ¿Por qué? Porque cada litro de agua potable que usamos innecesariamente es un litro más que exige energía para ser tratada y transportada. Si cada hogar hiciera esto, el ahorro global sería monumental. Recolectar el agua del enjuague de verduras. Al lavar frutas y verduras, el agua que queda puede recogerse en una fuente y usarse para plantas. ¿Por qué? Porque las plantas se benefician de los minerales que dejan algunos vegetales, y además evitamos el desperdicio innecesario. Condensación del aire acondicionado o deshumidificadores. Muchas personas no saben que estos equipos generan litros de agua al día. Esa agua, aunque no potable, es ideal para regar plantas o limpieza. ¿Por qué? Porque es agua que ya está en tu entorno, y tirarla sin aprovecharla es una oportunidad perdida. ¿Cómo reutilizar agua en un ciclo inteligente? No basta con recolectar. Lo ideal es reutilizar el agua según su nivel de suciedad, en lo que se conoce como cascada hídrica. Esto significa que el agua más limpia, como la de enjuague de frutas, puede usarse primero para cocinar o beber si es segura, o para regar plantas sensibles. Luego, esa misma agua puede servir para limpieza de pisos, luego para el baño. ¿Por qué? Porque al imitar la lógica de los ecosistemas, donde nada se desperdicia, entrenamos la mente para diseñar con eficiencia y respeto. Y algo clave. Si usamos jabones biodegradables, esa agua sucia no contamina, sino que puede alimentar lombrices o servir como base para compost líquido. Pequeños sistemas, grandes resultados. En un hogar permacultural, el agua no es solo técnica, es una forma de pensar. Por ejemplo, un sistema de botellas invertidas con pequeños orificios puede regar tus plantas lentamente durante el día. Un lavamanos sobre el tanque del Buweidoese, muy usado en Japón, te permite reutilizar automáticamente el agua del lavado de manos para la descarga del baño. Un simple cubo bajo la rejilla de la lavadora puede recolectar agua para la limpieza del hogar. ¿Por qué? Porque estos sistemas reducen tu dependencia del agua potable sin sacrificar comodidad. Conexión emocional con el agua. Más allá de lo funcional, la permacultura nos invita a cultivar una relación emocional con el agua. Agradecerla. Observarla. Dejar de verla como algo que simplemente usamos. Puedes tener un recipiente decorativo donde dejes caer el agua que sobra de tus vasos y usarla para una planta especial. Puedes colocar un pequeño cuenco en el balcón para que los insectos también tengan agua en verano. O simplemente cerrar la llave con conciencia, sabiendo que ese gesto te conecta con miles de litros que no verás, pero que influyen. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad empieza con emoción, no con datos. Rediseñar desde lo invisible. Diseñar un hogar permacultural no siempre se nota a simple vista. A veces, lo más valioso está en lo que fluye silenciosamente por debajo, el agua que ya no se desperdicia,
la conciencia que brota gota a gota y la satisfacción de saber que tu hogar respira con los ritmos de la tierra. Cada cubo reutilizado, cada litro aprovechado, es una declaración silenciosa de independencia, de cuidado y de inteligencia práctica. Y eso en sí mismo es un rediseño profundo. Capítulo 4. Microclimas interiores. Crear ambientes vivos en cada rincón. Cuando pensamos en el clima, solemos imaginar algo que está afuera: el calor, el viento, la humedad. Pero en permacultura, el clima también se diseña dentro del hogar. En este capítulo vamos a explorar cómo usar microclimas interiores para convertir un departamento común en un ecosistema eficiente, cómodo y resiliente. ¿Qué es un microclima? Un microclima es un pequeño ambiente con características climáticas diferentes a las de su entorno inmediato. Puede ser más cálido, más húmedo, más seco, más fresco. Y lo más interesante es que se puede crear conscientemente, incluso en un departamento de ciudad. ¿Por qué importa? Porque entender y aprovechar los microclimas nos permite ahorrar energía, cultivar plantas donde antes no era posible, crear zonas más confortables para vivir y descansar, integrar mejor los ciclos naturales dentro del hogar, observar la luz, el calor y el aire. Antes de diseñar, primero hay que observar. Y en permacultura, observar es casi un arte. Toma unos días para registrar cosas como: ¿dónde entra más luz natural? ¿Qué rincón del departamento se calienta más en la tarde? ¿Dónde corre más el aire? ¿Dónde se estanca? ¿Qué espacio se mantiene fresco incluso en verano? ¿Por qué hacerlo? Porque esa información te dirá qué funciones le puedes dar a cada rincón según su comportamiento ambiental, no solo su estética o mobiliario. Crear microclimas con elementos simples. Ahora que sabes cómo fluye la energía en tu hogar, puedes comenzar a modificarla o aprovecharla. 1. Esquinas cálidas para plantas tropicales. Un rincón que recibe sol directo puede volverse un oasis para helechos, albahaca, menta o incluso tomates en macetas profundas. Usa cortinas translúcidas para filtrar la luz si es muy intensa. ¿Por qué? Porque aprovechar la radiación solar interna permite cultivar sin usar luces artificiales, reduciendo el consumo eléctrico y estimulando el crecimiento natural de las plantas. 2. Rincones frescos para meditar o almacenar. Un pasillo sin ventanas o una zona poco iluminada puede transformarse en un refugio de frescor, ideal para almacenar alimentos, hacer siestas o colocar un espacio de meditación. ¿Por qué? Porque no todo necesita luz o calor. Aprovechar la frescura natural reduce el uso de refrigeradores o ventiladores y mejora la calidad del descanso. 3. Zonas húmedas para germinación o aromáticas. La cocina y el baño suelen ser más húmedos. Allí puedes instalar mini invernaderos verticales, frascos con brotes o jardines de hierbas colgantes que se beneficien de esa humedad. ¿Por qué? Porque usar lo que ya está en el ambiente evita que tengas que crear condiciones artificiales con dispositivos eléctricos o costosos. Cortinas, alfombras, plantas, modificadores de clima. Los materiales en casa también afectan los microclimas. Algunos ejemplos. Cortinas gruesas retienen calor en invierno. Alfombras sobre pisos fríos suavizan el ambiente térmico. Plantas colgantes enfrían el aire y filtran la luz. Botellas de agua pintadas de negro frente a ventanas acumulan calor solar y lo liberan lentamente en la noche. ¿Por qué es importante? Porque en vez de depender del aire acondicionado o la calefacción, puedes crear confort con diseño pasivo y materiales simples. ¿Cómo circular el aire sin perder energía? El aire fresco es vital, pero abrir ventanas sin criterio puede enfriar o calentar demasiado el interior. Aprende a canalizar el viento. Usa rejillas cruzadas entre piezas para permitir el flujo natural. Abre solo ciertas ventanas durante horas estratégicas. Crea corrientes suaves con ventiladores silenciosos y plantas que dirijan el viento. ¿Por qué? Porque la calidad del aire mejora el estado de ánimo, la salud y el rendimiento. Y al dirigir el viento con intención, puedes mantener microclimas saludables sin gastos adicionales. Microclimas y salud mental. ¿Sabías que el entorno térmico y lumínico afecta la salud emocional? Los espacios oscuros o monótonos aumentan el estrés. Los que tienen variedad de temperaturas, texturas, colores y olores estimulan el bienestar. Diseñar microclimas no es solo funcional, es un acto de cuidado emocional.
¿Por qué? Porque el hogar es el hábitat del alma, y si diseñamos para que las plantas, la luz, el calor y el viento fluyan, nosotros también fluimos mejor. Tu casa como organismo vivo, cada rincón de tu hogar puede tener una personalidad ecológica propia. Y tú puedes ser quien orquesta esa diversidad. Un departamento no necesita jardín para ser verde, ni patio para ser fértil. Solo necesita atención, imaginación y respeto por los ciclos naturales. Así, al rediseñar tu espacio con microclimas, no solo mejoras tu vida, también reduces tu impacto y multiplicas tu resiliencia. Capítulo 5. Agua viva. Aprovechar cada gota en un ecosistema interior. En el corazón de la permacultura hay una verdad simple y poderosa. El agua no debe desperdiciarse nunca, ni una gota. Donde otros ven escurrimientos que desaparecen por el desagüe, quienes aplican principios permaculturales ven oportunidades para regenerar vida. Y sí, esto también aplica si vives en un departamento pequeño, sin patio, sin jardín, sin suelo. Porque en este capítulo vamos a explorar cómo el diseño consciente del uso del agua puede transformar tu hogar en un ecosistema funcional y hermoso. ¿Por qué es clave diseñar el agua? En la naturaleza, el agua fluye siguiendo curvas, bajando suavemente, filtrándose en la tierra, evaporándose, condensándose y volviendo. Todo ese ciclo ocurre sin bombas, sin grifos, sin tubos. Cuando diseñamos un espacio, aunque sea interior, con esta lógica, evitamos pérdidas, reutilizamos cada etapa del ciclo del agua y devolvemos humedad al ambiente de manera natural. Si la lógica tradicional es usar y desechar, la lógica permacultural es captar, almacenar, filtrar, redirigir, reutilizar, infiltrar. Principio 1. Captar el agua en casa. Aunque parezca imposible, tu departamento puede ser un lugar donde se capta agua. No estamos hablando de pozos ni techos inclinados, sino de condensación del vapor del baño. Al ducharte, la humedad que se libera puede ser dirigida hacia plantas que necesitan humedad. Vapores de cocción, cubriendo ollas o colocando bandejas receptoras cerca, puedes canalizar la humedad. Agua de enjuague de frutas y verduras. En lugar de ver esa agua como sucia, es en realidad perfecta para riego, rica en nutrientes ligeros. ¿Y por qué hacerlo? Porque el agua potable es un recurso limitado, pero además, porque al reaprovechar el agua suavemente usada, alimentas la vida del hogar, tus plantas, tus microbios del compost, tu aire interior. Principio 2. Almacenar en el punto correcto. El almacenamiento del agua debe ser estratégico. No se trata de tener grandes estanques, sino de pequeños reservorios cerca del lugar donde se usará. Una botella reutilizada con agua junto a tus plantas aromáticas en la cocina. Un recipiente con tapa cerca del lavamanos para recolectar agua de enjuague. Una fuente decorativa o humidificador natural que alimente tanto el ambiente como algunas plantas tropicales. La clave está en guardar el agua donde hará más falta, sin depender de abrir y cerrar la llave constantemente. Principio 3. Filtrar de forma viva. La permacultura no busca sistemas perfectos industriales. Busca procesos vivos, integrados. Una forma de filtrar agua en casa es mediante las plantas. Plantas acuáticas en pequeños recipientes, como Papyrus o Pothos, que limpian naturalmente el agua. Arena y carbón activado en botellas invertidas, creando filtros caseros que permiten reutilizar agua de cocina o baño. Hongos y microorganismos en compost líquido, que descomponen restos en el agua gris y la devuelven a la vida. ¿Por qué hacerlo? Porque estás limpiando sin productos químicos, usando vida para nutrir vida y transformando residuos en recursos. Principio 4. Redirigir de manera consciente. Redirigir agua no significa canalizar con tubos complicados. Es algo más simple, inclinar una bandeja para que el exceso de agua de macetas escurra hacia otras plantas. Usar regaderas con boquillas finas para aplicar agua de manera más efectiva. Conectar un tubo desde la lavadora a una cubeta para que esa agua sirva para regar plantas no comestibles, como ornamentales. La clave es observar el flujo y guiarlo hacia donde pueda seguir sirviendo, como se hace en una ladera natural, con curvas de nivel. Principio 5. Infiltrar en la vida del hogar. El agua no debería irse, debería quedarse un poco más, ser absorbida por textiles naturales, por plantas, por materiales que respiran. Usar alfombras de algodón, muebles de madera sin sellar,
paredes con adobe o texturas porosas, permite que la humedad sea retenida y liberada lentamente, equilibrando el microclima interior. Es decir, el agua no solo riega, también regula la temperatura, refresca el aire y calma el cuerpo. Ejemplo concreto: el circuito del agua en una cocina permacultural. Imagina esto: lavas tus verduras en un bol. Ese agua va a una botella con filtro casero. Esa agua riega tus plantas en el balcón. El exceso de agua va a una bandeja con más plantas o a un recipiente decorativo. El vapor de esa agua alimenta el aire. Al condensarse, riega nuevamente tus brotes. Todo sin un solo desperdicio. Todo con propósito. Todo con vida. Reflexión final. Cuando dejamos de pensar en el agua como algo que se va y empezamos a verla como parte de un ciclo sagrado, todo cambia. No importa si tu hogar tiene 20 metros cuadrados. Puedes tener un ecosistema interior. Solo necesitas pensar como piensa la naturaleza. Cada gota cuenta, cada circuito diseñado cuenta, cada elección tuya transforma tu entorno. Y como siempre en la permacultura, haz lo mejor que puedas, con lo que tienes, donde estás. Capítulo 6. Conexiones vivas. ¿Cómo hacer que todo trabaje en conjunto? En el corazón de la permacultura hay una premisa simple pero poderosa. La vida prospera en relación. Ningún elemento en un ecosistema natural funciona aislado. Un árbol no da sombra solo para sí, ni una abeja recoge néctar sin a la vez polinizar. Cada elemento está en conexión activa con otros. Esa verdad, cuando se traslada a nuestros hogares, incluso los más pequeños, se convierte en una herramienta de diseño revolucionaria. Este capítulo trata justamente de eso. Cómo integrar elementos de tu hogar en relaciones simbióticas, donde unos benefician a otros, reduciendo desperdicio, aumentando eficiencia y, sobre todo, generando armonía. ¿Qué significa conexión en un hogar? En términos simples, conexión es reconocer que cada objeto, acción o proceso puede alimentar a otro. En la permacultura, esto se llama diseño de funciones múltiples. Cada elemento debe cumplir varias funciones, y cada función debe estar sostenida por varios elementos. Por ejemplo, tu compostera no solo reduce basura, también alimenta tus plantas. Tus plantas no solo decoran, también limpian el aire y usan el agua sobrante del hervido de verduras. El calor que produce tu cocina, si lo aprovechas bien, puede secar hierbas o fermentar alimentos. Esto es más que eficiencia. Es crear una red de vida que se mantiene por sí sola. ¿Por qué es importante conectar los elementos? Porque nos libera del aislamiento artificial del consumo moderno, donde cada objeto tiene un solo propósito, y donde todo depende de comprar constantemente piezas externas para funcionar. En cambio, si rediseñamos nuestro hogar como un ecosistema, ahorramos dinero, disminuimos residuos, aumentamos resiliencia, y lo más importante, reconectamos con la naturaleza, incluso entre cuatro paredes. Al generar conexiones, el sistema se vuelve más fuerte, más estable y más fácil de mantener. ¿Cómo empezar a generar conexiones en casa? Veamos algunos ejemplos prácticos y principios base. 1. Usa la energía varias veces. Si cocinas arroz, el vapor puede hidratar plantas cercanas. El agua del hervido puede enfriar y alimentar tu compost o regar. 2. Cierra ciclos. Lo que sale, vuelve. Lo que no comiste, compóstalo. El compost alimenta a las plantas. Las plantas se convierten en comida nuevamente. 3. Aprovecha funciones pasivas. Coloca plantas cerca de fuentes de calor para que absorban mejor la temperatura. Usa bandejas recolectoras para regar varias plantas con el mismo agua. 4. Crea comunidades de objetos. Agrupa elementos que se beneficien mutuamente. Cocina plus compostera, plus huerta de hierbas. Ducha plus plantas tropicales, plus recolección de humedad. Así reduces esfuerzo y multiplicas resultados. Caso práctico. Microhábitat en un rincón. Imagina un rincón de tu departamento, quizás junto a la ventana. Puedes instalar una compostera de lombrices, varias macetas con albahaca, menta y cebollín, un recipiente para recolectar agua gris, un estante para secar cáscaras y convertirlas en mulch, un frasco para guardar tierra regenerada. Todo eso puede caber en un solo metro cuadrado, pero cada componente está sirviendo a los demás. El compost nutre, las plantas aromatizan, el agua vuelve a circular. Ese rincón ya no es un mueble estático, es un organismo vivo.
El hogar como organismo. Al aplicar conexiones intencionales, tu hogar deja de ser una colección de objetos muertos y pasa a convertirse en un sistema autónomo de regeneración. Como si fuera un pequeño bosque, cada parte ayuda a otra, y tú eres el guardián de ese equilibrio. Y no necesitas ser perfecto ni tener todas las piezas al inicio. Basta con que empieces a ver tu casa como un ecosistema. ¿Quién ayuda a quién? ¿Quién alimenta a quién? ¿Qué está desconectado aún? Principio clave del diseño permacultural aplicado. Cada elemento debe estar conectado al menos a 3 funciones. Por ejemplo, una planta puede limpiar el aire, alimentarse de compost, aromatizar el espacio. Tu cocina puede producir calor para secado, generar residuos para compost, proveer agua reciclada para riego. Hazte la pregunta, ¿qué más puede hacer este objeto que aún no he considerado? Y así, cada día, el ecosistema crece. Conclusión. Diseñar tu hogar desde la conexión no requiere grandes inversiones ni espacio. Requiere cambio de mirada. Tu hogar es una red dormida, esperando ser activada. No necesitas cambiarlo todo, solo encender relaciones invisibles. Y cuando eso ocurre, tu departamento se transforma, no en una casa más ecológica, sino en una pequeña versión de la Tierra funcionando en armonía. Capítulo 7. Tu casa como maestro. Aprender del ecosistema que creaste. En este último capítulo vamos a detenernos, mirar hacia atrás y hacia adentro. Ya no se trata de diseñar más, ni de agregar nuevos elementos a tu hogar. Ahora el foco es observar lo que has construido, aprender de sus ritmos y ajustar con respeto y paciencia. La permacultura no es una lista de tareas ni una receta para seguir paso a paso. Es un proceso vivo que se adapta a ti y a tu entorno, y que requiere un ingrediente que rara vez se menciona: escucha activa. Observar. La herramienta más poderosa que tienes. Uno de los principios fundamentales de la permacultura es: primero observa, luego actúa. Este principio, tan simple como olvidado en la vida moderna, tiene un poder inmenso. Nos recuerda que cada espacio, por más pequeño que sea, habla. Nos cuenta si hay luz suficiente, si el compost está demasiado húmedo, si las plantas están agradecidas o agotadas, si el agua circula bien, si hay ruidos que interrumpen o patrones que se repiten. Pero para escucharlo, primero hay que dejar de imponer, detenerse, y ver con ojos nuevos, como quien escucha a alguien querido en vez de simplemente querer tener la razón. ¿Por qué es tan importante observar? Porque cada hogar, por más genérico que parezca, es único. No existen 2 departamentos con la misma luz, humedad, orientación solar, ritmos familiares o temperatura. Y si no observamos, terminamos aplicando recetas externas sin tener en cuenta que tu casa también es un ser vivo. Además, observar te ayuda a no gastar recursos innecesarios, reduce el desgaste físico y mental, mejora tu relación con el espacio, y te convierte en un diseñador consciente, no solo en alguien que copia modelos. Aprender del hogar como quien aprende de la naturaleza. Cuando rediseñas tu hogar como un ecosistema, se transforma en una escuela silenciosa. Cada día te enseña algo. Por ejemplo, si tus plantas están tristes, quizás no es falta de luz sino exceso de riego. Si hay mosquitas en la compostera, quizás sobran cítricos o falta materia seca. Si una esquina de tu casa siempre está sucia o abandonada, tal vez está mal integrada al flujo vital del hogar. Estos no son problemas, son mensajes, señales de que algo necesita atención o una nueva mirada. Y aquí viene algo hermoso. Tu casa también empieza a enseñarte sobre ti mismo, sobre tus hábitos, tus ritmos, tus olvidos, tu energía, tus tiempos. Lo que cultivas fuera empieza a florecer dentro. Cultivar un ecosistema requiere paciencia, no todo funcionará a la primera. Y eso está bien. Algunas plantas morirán, tu compostera puede oler mal alguna vez. Habrá días en que olvides regar o te canse mantener el sistema. Pero esos momentos no son fracasos. Son parte de un ciclo de aprendizaje. Así como un bosque no se construye en una tarde, tu hogar tampoco. Y lo importante no es la perfección, sino la constancia, la adaptación y el respeto. El ciclo no termina, se transforma. Lo fascinante de rediseñar tu hogar en clave permacultural es que el proceso nunca termina. Siempre hay un nuevo detalle que observar, una mejor forma de conectar elementos, una necesidad nueva que aparece. Y eso no debe agobiarte, sino liberarte. No hay un punto final,
solo un camino vivo. Tu casa ya no es una jaula con paredes. Es un organismo en evolución, del cual tú formas parte. Y cuanto más lo escuches, más te cuidará. Conclusión. Tu hogar te transforma tanto como tú lo transformas. Este capítulo no es un cierre, es una invitación a seguir mirando, escuchando, afinando y agradeciendo. Si logras ver en tu departamento una red viva de relaciones, si puedes sentir que cada parte cumple un rol vital y que todo está en diálogo, entonces no solo habrás rediseñado un espacio, habrás cambiado tu forma de habitar el mundo.